Hola creadores, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. En este video tutorial les propongo hacer este proyecto. Es un salvamanteles o puede ser un individual o un coaster, depende del tamaño que elijan hacerlo. Y lo que vamos a ver primero es cómo hacer este punto y cómo hacer un círculo que nos quede lo más prolijo y perfecto posible. Entonces vamos a aprender a hacer este proyecto y ahora seguimos con los materiales. Bien, los materiales que vamos a necesitar son este hilo en color crudo, que ya lo utilicé en otro proyecto. Al final del video se los dejo si quieren verlo. También vamos a necesitar una aguja o ganchillo de crochet número 6 de 6 milímetros, una aguja de plástico para las terminaciones, las tijeras y un marcador. Eso es todo. Bueno, vamos a empezar con la primera vuelta y lo que vamos a hacer es un nudo corredizo. Y lo que hacemos ahora es, vamos a ajustar con una cadena y vamos a empezar a hacer el punto. Pasamos la aguja por debajo por el anillo, tomamos hilo, hacemos una lazada y pasamos por ese punto. Ahora volvemos a tomar una lazada y cerramos nuestro punto. Este es nuestro primer punto. Lo vamos a marcar. Y lo que vamos a hacer ahora es el siguiente. Entonces, el paso es, paso la aguja por el anillo, tomo hilo, tomo una lazada, cierro, es como si hiciera una cadena. Me quedan 2 puntos en la aguja, tomo una lazada y cierro el punto. Esto es como un punto bajo extendido. Entonces, vamos a hacer de nuevo el siguiente punto. Paso el hilo, lazada y cierro los 2 puntos. De nuevo, tomo hilo, ese punto lo voy a cerrar tomando lazada, lo cierro, me quedan 2 en la aguja, cierro los 2 puntos. Ya tenemos 4 puntos hechos. Vamos a hacer en este caso 6 puntos. Vamos a hacer el quinto. Pasamos, lazada y cierro los 2 puntos. Hacemos el sexto punto, que va a ser el último de esta vuelta. Tomamos hilo, lazada, cierro ese punto, me quedan 2 en la aguja, vuelvo a tomar lazada y cierro los 2 puntos. Así es como hicimos esta primera vuelta con nuestros 6 puntos. Vamos a ajustar el anillo para que podamos hacer la siguiente vuelta. Entonces, una vez que ajustamos, vamos a tejer nuestra siguiente vuelta. Voy a sacar el marcador. Y lo que vamos a hacer ahora es, voy a ir a ese primer punto. Tomo las 2 hebras, saco hilo, se engancha un poquito, ahí está, hago una lazada, cierro ese punto y ahora cierro los 2 puntos como si fuera un punto bajo. En el mismo sitio voy a tejer otro punto, vamos a hacer aumentos en todos los puntos, es decir, vamos a tejer 2 puntos en toda la vuelta. Marco mi punto, mi primer punto, y voy a ir al siguiente. Tomo hilo, tomo una lazada, cierro el primer punto, lazada y cierro los 2 puntos que me quedan en la aguja. De nuevo voy a hacer un aumento, tomo hilo, lazada, cierro ese punto, lazada y cierro los 2 puntos. Vamos al siguiente, de nuevo vamos a hacer aumentos en todas las vueltas. Entonces, hacemos aumentos en todas las vueltas. Si nuestra primera vuelta tenía 6 puntos, en esta segunda vuelta deberíamos hacer un total de 12 puntos. Así que tejemos 2 puntos en cada uno de los puntos de la vuelta anterior para tener nuestros 12 puntos. A ver, introducimos la aguja, tomamos hilo, lazada, cierro los 2 puntos. Vamos tejiendo así hasta llegar al final de esta vuelta. Seguimos entonces tejiendo la segunda vuelta, siempre tomando las 2 hebras,
introduzco el ganchillo, tomo hilo, lazada, cierro el punto, lazada, cierro los 2 puntos. Así vamos a completar esta vuelta. Vamos a hacer variaciones en todas las vueltas para que los aumentos no hagan que nos quede un círculo de forma hexagonal, como puede parecer a veces. Entonces vamos a tratar de hacer el círculo más perfecto posible. Recuerden suscribir, darle like si les está gustando. Déjenme en comentarios si conocían este punto, qué les parece. Bueno, entonces acá llegamos al final. Hicimos 2 puntos en todos los puntos de base. Nos quedan en total 12 puntos para esta segunda vuelta. Vamos ahora a hacer la tercera vuelta. Bueno, para esta tercera vuelta vamos a sacar el marcador y vamos a hacer un punto. Ahí está. Vamos a hacer un punto. Lo voy a marcar. Mi primer punto de la tercera vuelta. Y un aumento. O sea, dejo en el siguiente punto un punto y otro punto en el mismo lugar. O sea, dejo 2 puntos en el mismo punto. Voy a hacer de nuevo un punto. Y ahora hago en el siguiente un aumento, es decir, dejo un punto y otro punto más en ese mismo sitio. Esta es la tercera vuelta. Hacemos un punto y un aumento. Hacemos 2 puntos en el mismo. Hacemos otro mismo punto en el mismo sitio, donde tejimos el anterior, y así logramos nuestro aumento. Entonces, para esta tercera vuelta, lo que vamos haciendo es un punto, un aumento, un punto, un aumento hasta llegar al final. Terminamos la tercera vuelta y nos quedaron 18 puntos. Vamos a sacar el marcador y empezar la cuarta vuelta. Para la cuarta vuelta vamos a hacemos un aumento, ese es nuestro primer punto, hacemos un aumento, lo marcamos y vamos a hacer 1 y 2 puntos. Hacemos un aumento de nuevo, hacemos 2 puntos en el mismo lugar y en el siguiente hacemos 2 puntos. Entonces, para esta cuarta vuelta vamos a hacer un aumento, 2 puntos y nos va a quedar un total de 24 puntos. Empezamos la quinta vuelta y lo que vamos a hacer es sacamos el marcador y vamos a hacer primero 2 puntos, un aumento. Hacemos 1, 2 puntos, lo marcamos y ahora hacemos un aumento. Entonces hacemos 2 puntos en el mismo lugar. Lo siguiente que vamos a hacer es tejer 3 puntos, un aumento. Entonces hacemos 1, 2 y 3 puntos y vamos a hacer ahora un aumento. Hacemos ahora 2 puntos en el mismo lugar. Así hacemos esta vuelta. Vamos a hacer 3 puntos, un aumento. 3 puntos, vamos con los 3 puntos. Hacemos 1, 2, y ahí tejemos nuestro aumento. Vamos haciendo así hasta completar la vuelta. Hacemos 3 puntos, un aumento. 3 puntos, un aumento, así hasta completar toda la vuelta. Nos va a quedar en total un total de 30 puntos.
Llegando al final vamos a ver que hicimos los 3 puntos, el aumento y nos va a quedar un punto solo. Ese punto lo tejemos para tener este total de 30 puntos. Así terminamos nuestra quinta vuelta. Empezamos la sexta vuelta y lo que vamos a hacer es tejer un aumento. Hacemos un punto, 2 puntos en el mismo sitio, lo marcamos y hacemos después de este aumento 4 puntos. Entonces hacemos 1, 2, 3 y 4 puntos. Y lo que volvemos a hacer en el siguiente es un aumento. El siguiente punto, hacemos un aumento, tejemos en el mismo punto, otro punto más. Y ahora vamos a hacer 4 puntos. Es decir, en esta sexta vuelta vamos a tejer un aumento, 4 puntos, un aumento hasta completar toda la vuelta. Para terminar, vamos a tener un total de 36 puntos. Seguimos con la vuelta número 7 y lo que vamos a hacer ahora es, sacamos el marcador y hacemos 3 puntos, un aumento. Entonces, hacemos 1, 2, 3 puntos y ahora hacemos los 3, voy a marcarlo y ahora vamos a hacer en el siguiente punto un aumento. Tejemos 2 puntos en el mismo sitio. Si hacemos el primero, vamos a hacer el segundo. Lo que hacemos ahora es, vamos a tejer después de este aumento 5 puntos y un aumento. Hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 y ahora vamos a hacer un aumento. Hacemos un punto en el mismo lugar y ahora vamos a seguir tejiendo así. 5 puntos, un aumento. Al llegar al final vamos a tener un total de 42 puntos. Así que simplemente tejemos estos 5 puntos y el aumento. Así vamos a ir haciendo toda esta vuelta. Llegamos casi al final, hicimos los 5 puntos, nos toca hacer ahora un aumento y van a ver que nos quedan 2 puntos por tejer. Al igual que hicimos en la vuelta número 5, vamos a tejer esos 2 últimos puntos normalmente así para completar estos 42 puntos. Hacemos estos 2 puntos y terminamos nuestra séptima vuelta. Bueno, empezamos con la vuelta número 8 y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer en el primer punto un aumento, hacemos otro en el mismo sitio y luego tejemos, marcamos para no perdernos y lo que hacemos es tejer ahora 6 puntos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora lo que volvemos a hacer es lo mismo. Hacemos un aumento, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Así que hacemos el aumento y hacemos ahora los 6 puntos. Esto es lo que vamos a repetir
en toda esta octava vuelta y nos va a quedar un total de 48 puntos. Entonces lo que hacemos simplemente es esto. Es un aumento 6 puntos hasta llegar al final. Llegamos a la vuelta número 9 y nos toca hacer todo el borde de nuestro círculo. Lo que vamos a hacer es sacar el marcador y el borde es muy fácil. Miren, vamos a empezar haciendo un punto deslizado y vamos a hacer, lo voy a marcar. Entonces hacemos un punto deslizado, una cadena. Vamos al siguiente. En el siguiente hacemos un punto deslizado. Ahora vamos a hacer una cadena. Un punto deslizado en el siguiente punto, una cadena, un punto deslizado. Hacemos cadena, punto deslizado. Así vamos a hacer este borde que es muy sencillo de hacer y le da como una especie de zigzag, así, otro tipo de terminación. Vamos haciendo punto deslizado, una cadena hasta llegar al final de la vuelta. Bueno, llegamos al final de nuestro proyecto, nos toca rematar, así que cortamos nuestro hilo y lo que hacemos ahora es, vamos a hacer una cadena para afirmar nuestro tejido, deslizo el hilo, paso por la cadena y ahora voy a tomar mi aguja. Con una aguja o con otro ganchillo, con el mismo ganchillo que estamos usando, vamos a enhebrar la aguja y la vamos a posar por ese primer punto, no por el segundo, de atrás hacia adelante, y lo que hacemos después es pasar por ese punto donde vemos que sale nuestro hilo y lo pasamos de adelante hacia atrás, así podemos ya del otro lado, ajustamos para que se vaya formando el punto y ya podemos ir escondiendo el hilo del otro lado. Una vez escondemos el hilo, ya podemos cortar. También tenemos que terminar de esconder nuestro hilo del anillo mágico y ya así terminamos nuestro proyecto. Bueno, creadores, hemos terminado. Gracias por mirar hasta el final. Espero verlos en el siguiente video y les dejo como siempre un abracito de crocheteros. Bye.